de la maternidad. Entonces, evito hacer el bloqueo en la recu. E incluso tengo que dejar afuera la historia clínica del quirófano. Tengo que tratar de meter al quirófano lo menos posible. Eso es lo que ya teníamos en cuenta desde antes. Bien. Ahí se escucha el micrófono de Lu, me parece. Es así. Negro, ¿no lo silencia? Bueno, dice, ¿qué nivel de equipo de protección personal uso? Acá es importante que en los 3 niveles de equipo de protección personal habla de camisolín hemorrepelente. O sea, dice camisolín resistente a fluidos. Entonces, como ya conocemos, tenemos precauciones de contacto, precauciones de gota y precauciones de aerosol. Acá nosotros siempre usamos la antiparra y la mascarilla. Acá lo plantea como una cosa o la otra si queremos, pero no está mal ponerse todo. Ahora bien, lo que plantea es, si bien la anestesia regional no genera aerosoles, el nivel de protección personal que yo voy a utilizar va a depender, ahora vamos a ir desglosando, ¿no? Pero del tipo de procedimiento, de la cercanía que el profesional de la salud tenga al paciente y de la posibilidad de conversión a anestesia general. Entonces, como mínimo, deberíamos utilizar precauciones de gota. Pero vamos a ver más adelante que hay ciertas situaciones, como por ejemplo las embarazadas, donde deberíamos utilizar precauciones de aerosol. Estas recomendaciones presuponen que siempre el paciente va a tener que tener un barbijo quirúrgico, no tapabocas. Y que si yo voy a tener a una distancia mayor a 2 metros de mi paciente, bueno, voy a hacer protección de gota. Pero si yo voy a estar mucho tiempo en un contacto estrecho con el paciente en un ambiente cerrado, voy a tener que utilizar precauciones de aerosol. Es importante, como ya sabemos, vestirnos adecuadamente antes de entrar al quirófano con alguien que nos observe y también dedicarle el tiempo necesario a desvestirnos porque, como ya sabemos, es el momento en el que más posibilidades de contaminarnos tenemos. Otra cosa que va en contra nuestro es que la persona más experimentada debería realizar el procedimiento. Por lo general, ya sabemos que las raquis y los bloqueos no las hacemos nosotros. Bien, acá ¿qué plantea? Dice que hay un estudio pequeño, retrospectivo de corte, que dice que los anestesiólogos expuestos a pacientes oligosintomáticos han demostrado menor tasa de contagio utilizando precauciones de aerosol versus precauciones de contacto. Es decir, nosotros tenemos el concepto de que si lo voy a intubar, o si el paciente tose, o si el paciente estornuda, yo tengo probabilidades de contagiarme y tengo que utilizar EPP3. Pero acá tenemos pacientes oligosintomáticos en los que también se demostró que utilizar el EPP3 es mejor. Entonces, lo que recomienda esta guía es que si yo puedo, debería ponerme el EPP3. En relación con la oxigenoterapia, es importante tener en cuenta lo siguiente. Tanto el dispositivo que yo utilice para administrar oxígeno como el flujo de oxígeno que yo le dé van a determinar la posibilidad de que se generen aerosoles y la distancia que ellos alcancen. ¿Qué plantea? Que si yo administro oxígeno con una máscara facial a 4 litros minuto, esos aerosoles se van a dispersar menos de medio metro. En cambio, una cánula nasal a 5 litros minuto puede dispersar ese aerosol hasta 1 metro. Entonces, ¿qué plantea? Utilizar la mínima cantidad de oxígeno necesaria para mantener una saturación de oxígeno aceptable. Entonces, evitar las cánulas nasales, utilizar una máscara facial, en lo posible utilizar un flujo menor a 5 litros minuto, porque si yo utilizo un flujo menor a 5 litros minuto, también evito ponerme el EPP3 y podría ser suficiente con precauciones de gota, y también plantea la probabilidad, o sea, la posibilidad de ponerle al paciente por encima de la máscara facial el barbijo quirúrgico. En relación con el equipamiento, con el ecógrafo, dice que lo que yo entre a quirófano sea lo mínimo necesario, las drogas que yo ingrese las tengo que ingresar en una bolsa plástica descartable, plantea que cubra el equipo con plástico descartable, y que si yo puedo entrar el ecógrafo de manera portátil, es mejor que entrarlo con una mesa, o con ruedas, o con carros, y que si yo lo entro con un carro tengo que sacarle, porque hay algunos ecógrafos que por ejemplo tienen impresora, o sacarle las canastas, todo lo que tenga extra hay que sacarlo.
Y también lo que plantea es el gel, tratar de fraccionarlo, que eso sea de un solo uso y que se tire. Lo mismo, para hacer el bloqueo, el personal debe ser el mínimo necesario, es decir, el que va a bloquear y el que lo ayuda. Es también importante que haya un runner afuera disponible para ayudar. Como habíamos dicho, el ecógrafo lo tenemos que cubrir con algo plástico y plantea que ese virus puede sobrevivir hasta 3 días en el plástico. Y dice que al terminar el procedimiento hay que descartar todo ese plástico y limpiar con cualquier limpiador de superficie el ecógrafo 2 veces, una vez adentro del quirófano y otra vez afuera del quirófano. Y que también tengo que esperar el tiempo necesario para que ese limpiador se seque. Bien, ahora vamos con las Raki. Una cosa que planteaban el otro día en la charla también es que lo más importante acá, en un contexto de pandemia, es hablar de la anestesia, no tanto de perderse en lo de la analgesia. Y tampoco es momento de aprender, sino de hacer cosas efectivas. Dice que la realización de procedimientos neuroaxiales, como ya sabemos, no es una contraindicación en un paciente COVID, pero que tenemos que tener especial atención con las embarazadas. ¿Por qué? Yo tengo que evaluar si esa paciente tiene algún síntoma respiratorio. ¿Por qué? Porque yo ya tengo paciente con síntomas respiratorios que de base tiene una disminución de la capacidad residual funcional, y si yo le hago un bloqueo un poquito alto que le altere la capacidad respiratoria, tengo altas chances de tener que intervenir esa vía aérea, generar aerosoles y exponerme. Otra de las cosas que plantea es que los pacientes COVID, como ya sabemos, tienen menor conteo de plaquetas en comparación con el paciente no COVID. Entonces, ¿qué plantea? Que para hacer un bloqueo en un paciente COVID debe tener al menos 75.000 plaquetas. Y eso me aseguraría también, o se supondría que deberían tener una buena función plaquetaria, además de un buen conteo. En relación con indicaciones y contraindicaciones, son las mismas que aprendemos apenas entramos a la residencia para cualquier paciente. Y acá también hubo una discusión donde decían, la guía esta dice que no hay que escatimar en la dosis, o sea, a veces le hacemos menos dosis y puede durar un poquito, para que dure un poquito menos anestesia, para no pasarme, acá dice que no hay que escatimar en dosis porque peor es convertir a una anestesia general. Otra de las cosas que dice es que tengo que intentar reducir las reinyecciones peridurales, porque se supone que cada reinyección a mí me supone acercarme al paciente, tener contacto con él. Ahora también hay que tener cuidado, y en este caso si hablamos de analgesia, de no hacerle tampoco tanta dosis en una analgesia, porque si me hace un bloqueo motor, la voy a tener que pasar a cesárea. Y a su vez, si yo me aseguro la Raki para evitar la conversión a anestesia general, es probable que la paciente se me hipotense. Entonces debería estar preparado con algunas drogas para tratar esa hipotensión. Acá menciona la posibilidad de una cefalea postpunción. ¿Qué plantea? Que debemos realizar un tratamiento farmacológico exhaustivo. Evidencia acerca de el COVID y cefalea postpunción, y entonces se recomienda el tratamiento que conocemos todos, cafeína, hidrocortisona, AINES, y que hay evidencia de otros virus en los cuales se ha detectado que si hay viremia y yo hago un parche hemático, puedo, digamos, pasar el virus al espacio peridural. Ahora, ¿hay evidencia de otros virus? De COVID no tenemos, no hay ninguna certeza, pero de ahí algo que sí tenemos certeza es de las complicaciones neurológicas de no tratar una cefalea severa y debilitante. Entonces, hay que evaluar costo-beneficio. Yo no tengo evidencia de que yo le pueda pasar el virus, pero sí tengo evidencia de cómo se puede complicar esa paciente o la morbilidad que le va a generar no tratarle esa cefalea. Entonces, bueno, el parche hemático, si no funciona el tratamiento farmacológico y si la cefalea es muy severa y muy debilitante, debería hacerlo. Una de las cosas nuevas que hay es el bloqueo del ganglio esfenopalatino, pero en realidad es un procedimiento muy similar al de un hisopado para COVID, entonces hay que tratar de evitarlo, porque podría generar aerosoles. En relación con ahora los bloqueos periféricos, dice que si yo voy a hacer un procedimiento cercano a cabeza y cuello, tengo que usar el nivel 3 de protección. En relación comparando bloqueos periféricos y bloqueos neuroaxiales, o sea, sobre todo hablando de miembro inferior,
son más beneficiosos los bloqueos periféricos, porque no afectan tanto lo hemodinámico al paciente y porque no tengo tanto riesgo de hematoma compresivo, excepto, por ejemplo, un bloqueo profundo como el del psoas. Ahora, si tengo que elegir en miembro superior un bloqueo, voy a preferir el infra o el axilar versus el interescalénico o el supra, que tiene muchas chances de afectación respiratoria. Y si yo afecto, ¿qué pasa si tengo afectación respiratoria? Tengo más riesgo de tener que intubar a ese paciente. Lo que plantean acá es que siempre antes de hacer un bloqueo nosotros hacemos alguna mínima sedación, dice tratar de reducirla a la mínima necesaria. Acá sí hubo una discusión entre los que dieron la charla el otro día, entre Sala Blanche y, bueno, no me sale el nombre, y Roques. Uno decía que hay que utilizar las dosis exactas y una guía ecográfica para evitar la toxicidad por anestésicos locales. El otro decía que hay que ser generosos con la dosis y con el volumen para que todos los penales sean goles, digamos, para acertarle a ese bloqueo. Esta guía dice usar dosis exactas y guía ecográfica. Otra cosa que plantea es que, bueno, yo tengo que hacer un riesgo-beneficio en relación con utilizar adyuvantes que a mí me prolonguen el bloqueo periférico. Es decir, la dexa me puede generar inmunosupresión, la clonidina y la dexmedeto me pueden generar sedación, bradicardia e hipotensión. Lo que planteaban en la charla es usar anestésico local con dexametasona. En relación con la utilización de catéteres perineurales, solamente, digamos, habría también que hacer un costo-beneficio, ver qué disponibilidad de recursos tenemos, pero en realidad solamente podrían llegar a ser beneficiosos en algún paciente sintomático respiratorio, porque me permitiría ahorrar la administración de opioides intravenosa. Después, si nosotros tenemos un paciente que está intubado y que le quiero hacer un bloqueo analgésico, es preferible elegir un bloqueo analgésico que no requiera que yo reposicione a mi paciente. Es decir, ¿por qué? Porque si yo lo muevo a mi paciente se puede desconectar, se puede extubar. Entonces, si tengo que elegir entre un erector espinal que requiere que yo lo mueva y un TAP lock, elijo el TAP lock. Pero una cosa que destaca es que este es un momento de evitar los bloqueos analgésicos. Si yo puedo generar una buena analgesia vía intravenosa, lo voy a elegir. Y bueno, y acá plantea que cuando le voy a hacer el bloqueo, si el paciente no tiene barbijo, no se le puede poner, o la causa que sea, lo puedo recubrir con un plástico descartable. Bien, ¿qué plantea acá? Acá creo que se refiere a la ansiedad del anestesiólogo. ¿Qué dice? Que antes de arrancar la cirugía yo tengo que chequear muy bien que ese bloqueo no sea fallido. Y en todo caso, volver a pincharlo al paciente. Si yo sé que el supra puede tardar hasta 20 minutos, lo tengo que esperar. Porque también, si el paciente le empieza a molestar en el medio de la cirugía, yo lo voy a tener que sedar. Y si digamos, le profundizo mucho el plano, voy a tener que manipularle la vía aérea. Y eso es lo que queremos evitar. Acá lo que muestran, ahora van a ver, es que a la mascarilla facial le conectan el capno. Lo que plantean ahí es que el capnógrafo no tiene ningún filtro. Si bien la trampa de agua filtra virus, digamos, el porcentaje que filtra depende del fabricante. Entonces lo que plantea es, ahora les voy a mostrar una imagen, es poner un filtro de peri entre el capnógrafo y la guía, o entre la máscara y la guía. Y eso sería un buen filtro. Y lo que plantea es lo que ya implementamos, es que no hay más RECU, la RECU es en el quirófano y se traslada desde el quirófano hacia la sala. Ahí, bueno, ahí está la guía, a ver si lo marco, la guía de capno con el filtro de peri, y acá también pusieron el filtro de la peri. Eso está bueno, no sé si no lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, y acá es medio un resumen de la charla, digamos. ¿Qué dice? Que la anestesia regional se prefiere por sobre la general en pacientes con sospecha o confirmación de COVID, porque reduce la necesidad de hacer procedimientos generadores de aerosoles. Lo que dice es que te tenés que poner equipo de protección personal adecuado antes de hacer el procedimiento y tomarte tiempo extra para desvestirte y hay que tener un observador. Dice que los procedimientos de anestesia regional no se consideran como generadores de aerosoles y que como mínimo hay que usar precauciones de contacto y de gota. Dice que
La utilización de un N95 no se considera, no es necesariamente, no es generalmente necesaria, pero podría llegar a ser necesaria si hay un contacto estrecho con el paciente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que si hay un alto riesgo de convertir una anestesia general, por ejemplo, como habíamos dicho, la embarazada, tenemos que tener ya el nivel 3 de protección. Todos los pacientes deberían utilizar un barbijo quirúrgico y tenemos que proteger el ecógrafo con recubiertas plásticas. Bueno, lo mismo, la anestesia regional no está contraindicada en los pacientes COVID, hay que poner las drogas en una bolsa plástica, hay que elegir los bloqueos que tengan menor impacto en la función respiratoria, como el axilar o el infra. Dice que la utilización de catéteres continuos perineurales y los ayudantes deberían ser evaluados en riesgo-beneficio. Dice que no hay que ajustar la dosis, como habíamos dicho, no hay que ajustar la dosis para la anestesia regional y que hay que usar guía ecográfica, sobre todo también para evitar la intoxicación por anestésicos locales. Lo mismo, hay que estar atentos, hay que chequear que el bloqueo esté bien hecho, que hay que utilizar el oxígeno mínimo necesario para mantener una buena saturación, hay que chequear que no haya trombocitopenia, recordemos 75.000 plaquetas como mínimo, estar preparados para tratar una hipotensión, y que el parche epidural debería ser practicado cuando las medidas conservadoras fallan y si la cefalea es severa y debilitante. Acá dice que estas recomendaciones asumen que la principal ruta de contagio son las gotas. Pero si hay un cambio en la evidencia que me diga que se transmite de otra forma, bueno, hay que subir el nivel de protección. Lo mismo, estas recomendaciones asumen que el paciente tiene un barbijo quirúrgico, y lo mismo, subimos a un nivel 3 si hay una incertidumbre acerca de si yo voy a tener que manipular la vía aérea o darle oxígeno al paciente, cuál va a ser la duración de la estrechez del contacto que yo tenga con ese paciente. No habla de tiempo, me fijé y no dice cuánto tiempo es mucho tiempo de contacto estrecho, y también si yo no estoy muy seguro de que el bloqueo haya sido exitoso. ¿Y qué plantea? Está bien, yo me puse contacto en precaución de contacto de gota, bueno, siempre tengo que tener un N95 cerca, porque no sé si no se me va a prolongar la cirugía, por ejemplo. Puede variar eso. Y acá están las recomendaciones resumidas. Precauciones de gota, digamos, en el prequirúrgico. Bloqueos de cabeza y cuello, habría que considerar un nivel 3, a su vez de los de miembro superior. Miembro inferior dice que no, solamente de gota, lo mismo que una raqui. Y durante el monitoreo intraoperatorio, lo mismo. Precauciones de gota si estamos a 2 metros de distancia del paciente, cosa que eso no sucede casi nunca. Y considerar el nivel 3 si el paciente no puede usar mascarilla quirúrgica, si hay alto riesgo de convertir una anestesia general, o si el procedimiento quirúrgico puede ser generador de aerosol. Por ejemplo, cuando están haciendo una lápara, no le ponen la trampa de agua, por ejemplo, cuando usan el electrobisturí, e incluso se considera, por ejemplo, cuando fresan en las cirugías de traumato. En relación con la oxigenoterapia, si utilizo flujos menores a 5 litros minuto y el paciente está usando mascarilla quirúrgica, no sería necesario utilizar precauciones nivel 3, pero si el flujo de oxígeno es más alto, sí. Y bueno, lo mismo de cubrir al ecógrafo y limpiar. Listo. Muy bueno, Raúl. ¿Qué onda eso que hizo Roxana? ¿Eh? ¿Cómo estuvo ese cubre-cuello que hizo Las Roxana? escafandras. Casi nos morimos. Pero no, estuvo bueno, está re bueno porque esta parte no la